vamos a empezar a estudiar la función determinante, definida sobre las matrices cuadradas. El determinante, según esta definición que está aquí, dice que es la única función que es multilineal y es alternante, vista con función de las filas de la matriz Sn por n, que cumple que la identidad, el determinante de la identidad, es 1. Okay. Entonces, de lo que estamos hablando en este momento, estamos hablando un poco por encima de lo que es el determinante, funciones multilineales y funciones alternantes. No nos interesa aprender todo sobre funciones multilineales, no nos interesa aprender todo sobre funciones alternantes, sino que nos interesa una específica, que es el determinante. Pero al estudiar en general, estamos aprendiendo un poquito de cómo va funcionando todo eso. Los objetos con los que estamos trabajando, vamos a trabajar principalmente en la clase, bueno, trabajamos principalmente en la clase anterior y en esta clase, pero una vez que ya entremos en el determinante, vamos a dejar de estudiarlos, aunque hay toda una teoría relacionada a lo que son funciones multilineales y alternantes. ¿Okay? Entonces, bueno, recordar que multilineal lo que hacía era que f era como un producto de k vectores. Y ese producto, lo que nos interesa es la especie de distributividad, que se ve como ser lineal en cada entrada. Entonces tenemos una ecuación como esta. Básicamente, si tenemos una suma y los demás quedan fijos, f se distribuye respecto a esta suma. Igual que un producto, es lineal en cada una de las entradas. Voy a introducir un poco de notación adicional. Y es que nosotros podemos denotar por mk, v, podemos denotar el conjunto de funciones multilineales alternantes. O mejor dicho, habíamos visto que es un espacio vectorial, entonces el espacio de funciones, dije alternantes, pero serían solo las multilineales primero. El espacio de funciones multilineales de v en f. Esta sería la notación que vamos a usar. Bueno, como les decía, principalmente durante esta clase, más adelante vamos a dejar de hablar de funciones multilineales y alternantes. Y lo que hemos visto era que teníamos un ejemplo, que era que si F1, F2 hasta Fk pertenecen al dual de V, que por cierto el dual sería exactamente lo mismo que M1V, entonces había un producto que era un operador multilineal. Ese producto era la función f de v1, v2 hasta vk, definida como el producto f1 evaluado en v1, f2 evaluado en v2, hasta fk evaluado en vk. Bueno, es importante mencionar que aquí estamos hablando de escalares en f. Entonces, una vez que hablamos, tenemos un elemento en f, tenemos un elemento en f, y tenemos un elemento en f. Quiere decir que el producto que tenemos es el producto de elementos en F, un cuerpo donde el producto existe. No estamos hablando de una composición como lo hacíamos cuando hablamos del producto de transformaciones lineales. Entonces, es importante entender esa diferencia. Hemos visto que este era un ejemplo. Ejemplo de función multilineal. Pero en realidad vimos más que eso. Si ustedes recuerdan, mencionamos que la dimensión de este conjunto de funciones multilineales sería n a la k si la dimensión de v es n. Y este numerito que está aquí no es tan importante, pero no para nosotros ahorita, sino más importante es el hecho de que nosotros conocemos una base de este espacio. ¿Cuál es esta base? Entonces recuerden que habíamos dicho que si F1, F2
hasta Fn es base del dual, entonces todos estos productos de los f's, cada de ellos y de forma ordenada, nos devuelven una base de este espacio de funciones multilineales. Entonces, el conjunto de fi1, v1, fi2, v2, hasta fik, vk, donde estos índices, i2 hasta ik, son elementos desde 1 hasta n, números desde 1 hasta n. Entonces, habíamos dicho que este es base de el conjunto de funciones multilineales. Bueno, quiero aprovechar para introducir una notación. Esta función que está aquí se puede hacer en general. Nosotros tenemos este ejemplo que dice, si tenemos n funciones, n funcionales, perdón, k funcionales, nosotros sabemos que los podemos multiplicar y tener un funcional, una función multilineal, ¿verdad? Pero siempre hay que tener cuidado porque hay muchos productos. En este momento hay producto de escalares, es el que aparece aquí. También hay producto de operadores lineales o de transformaciones lineales que no encaja con el producto de funcionales, ¿verdad? Porque la composición no se da. No puede haber composición porque para que haya composición, recordemos que el conjunto de llegada de uno tiene que ser el de salida del otro. Y aquí vamos de V en F. Bueno, habría un caso particular como que V sea F, que podría haber esa confusión. Pero en general, el producto como composición no tiene sentido. Lo otro que ocurre es que si uno multiplica funciones, ¿verdad? Si uno agarra dos funciones de R en R y las multiplica, tiene una nueva función que da de R en R. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese producto. Porque vean que aquí el producto usa elementos diferentes, ¿verdad? Entonces, la notación de arriba, bueno, ya la hemos entendido un poco, pero sigue siendo un poco informal. Vamos a darle una definición a esta función. Vamos a definir un producto de los funcionales que nos dé un operador multilineal. Entonces definimos. Y va a ser un producto de este estilo. Una X y un círculo. Estos son gestos, espera un poquillo. G2, producto hasta GK. Vamos a definir que va a ser un operador multilineal de VK, de V a la K en F. ¿Cómo lo definimos? Bueno, hay que, como función hay que ver qué le hace a los vectores. Tal que cuando agarramos K vectores, se cumple que este producto que está aquí, que es ahora una función, nos dicen que es una función multilineal alternante, lo evaluamos en un vector, en una tupla de vectores, V1, V2 hasta VK, y esto nos devuelve el producto de 1 V1, G2 V2, hasta GK, VK. Aquí nos están diciendo que pertenece al conjunto de operadores multilineales, lo cual ya lo verificamos en la clase anterior. Era un ejemplo de que siempre que teníamos funcionales, una función de ese estilo iba a ser multilineal. Entonces vamos a introducir esta notación de producto y se llama el producto tensorial. Llamado el producto tensorial.
Bueno, una razón por la que quiero definirlo es para que ustedes vean que le estamos pasando a la par al producto tensorial. Hay toda una teoría sobre el producto tensorial. Aquí nada más estamos hablando muy superficialmente y un caso de cierta forma muy particular. Pero con esta nueva notación tenemos que si F1, F2 hasta Fn es base del dual de V, entonces el conjunto de tensores F1, producto tensorial, F2, producto tensorial, aquí de nuevo los índices, estamos multiplicando exactamente K de estos operadores, y 2 y K, de tal forma que cada uno de ellos está de 1 hasta N. Este de aquí es la base de el conjunto de funciones multilineares. ¿Ok? Entonces este tensor que está aquí, le llaman el producto tensorial, es el que se obtiene cuando uno evalúa coordenada a coordenada, multiplicar los resultados. En realidad, uno puede definir esto un poco más general. En general, si tenemos un funcional, un operador multilineal, perdón, voy a ser más específico, un operador R lineal y un operador S lineal, podemos definir el producto tensorial, que va a ser un operador R más S lineal, por básicamente lo que hacemos es que tenemos que alimentarle R más S coordenadas. Entonces, alimentémosle V1, V2 hasta VR más S. Y lo que hacemos es que multiplicamos F, evaluado en las primeras R, y G, evaluado en las segundas R, S. Entonces, se puede definir más general que lo que tenemos arriba, aunque solo vamos a trabajar con el que está aquí arriba. Después de hablar de operadores multilineales, lo que vimos es, bueno, es hora de hablar de qué pasa si además son alternantes. Entonces recordemos que alternante, F sería un operador que es multilineal o calineal, es alternante, si se evalúa en una catupla de vectores que use dos vectores repetidos. Entonces recuerden que la definición de alternante es que si hay dos entradas que son iguales, al evaluar vamos a tener 0. Y una consecuencia de eso era que si intercambiamos dos vectores de lugar, entonces que si V1 hasta Vn hasta Vk son vectores, nosotros hablamos F, tenemos V1, e intercambiamos de lugar VI con VJ, y cambiamos estos de lugar, obteníamos el negativo de.
Entonces, esa es una de las principales definiciones de alternante, y habíamos dicho que eran como equivalentes. Había un caso excepcional donde no era la misma definición. Y dijimos que este conjunto de funciones que satisfacían esta propiedad también era un espacio vectorial. Y vamos a darle nombre. Bueno, vamos a denotarlo con un símbolo. Y es que vamos a denotamos por de esta forma el conjunto de funciones K lineales y alternantes de V a la K en F. Okay. Y en la clase anterior, donde terminamos, fue diciendo que este era un espacio vectorial. Bueno, dijimos que este conjunto es un espacio vectorial. Es más, teníamos un ejercicio que decía lo siguiente. Si la dimensión de V es igual a N, entonces la dimensión de las funciones que eran bilineales y alternantes, con esta notación sería de esta forma, tenía dimensión n por n menos 1 entre 2. ¿Y por qué era que ocurría esto? Bueno, básicamente teníamos una base del espacio dual, que de hecho era una base dual de una base que agarramos de un V. Entonces, lo que hemos hecho es que tenemos básicamente V1, UN, base de V, F1, N, su base dual. Y lo que habíamos dicho es que en general una función multilineal, para entenderla hay que entender qué le hace a la base. Si K es igual a 2, pero es lineal, nosotros sabemos que F es una combinación lineal desde igual 1 hasta N, desde J igual 1 hasta N, de A sub I J, y teníamos una función aquí que habíamos llamado FIJ, que voy a escribir ahorita como el producto tensorial. Entonces, recuerden que este de aquí, como estamos hablando de base dual, lo que hacía es que tomaba un vector VKVL, una pareja de vectores VKVL, nos devuelve su producto, que termina siendo el producto de la delta de Kronecker, de I con IK, con la delta JL. Que es lo mismo que la delta viéndolo como pareja. ¿Sí? O sea, que vale 1 si K es igual a I y J es igual a L. Pero recuerden que sabemos esto en general. Bueno, el asunto es que si F es alternante, lo que teníamos es que F de VI como VI era igual a 0. Y esto nos dice, bueno, si esto ocurre, es porque A sub I es igual a 0. O sea, no depende de los términos donde I es igual a J. Pero lo otro que teníamos era que por la otra parte alternante es que F de VI, VJ era el negativo de F de VJ, VI. ¿Eso qué nos va a decir? Eso nos va a decir que el término A sub IJ es el negativo de A sub JI. O sea, eso nos dice que si conocemos A sub IJ, ya conocemos A sub JI, sería en este caso el negativo. Entonces lo que vimos es que los elementos
que tengan la forma FI tensor FJ. Bueno, esto es lo que vimos la clase anterior, de nuevo con la notación de tensor. Es esto mismo que está aquí, nada más que ahora lo estoy escribiendo como tensor. Lo que dijimos es que FI tensor FJ menos FJ tensor FI, donde variamos I desde 1 hasta N y J desde 1 hasta N, pero son distintos. Y vemos que no hace falta considerar J mayor que I porque tendríamos el mismo término negativo. Estos de aquí forman una base del conjunto de funciones que son, en este caso, bilineales y alternantes. Bueno, serviría como ponerle un nombre a este suma que está aquí, ¿verdad? Bueno, yo sé que es una resta, pero las restas son sumas. Para simplificar un poco notación, pongámosle nombre a esto. Entonces, si tenemos F y G en el dual de V, definimos F, un nuevo producto de esta forma, se llama el producto exterior de F con G, y lo vamos a definir precisamente como esto que está anaranjado. F tensor G menos G tensor F. Lo llamamos el producto exterior. Entonces tenemos este producto. Aquí hay una nota y este producto es antisimétrico. Vean que el producto de G con F es el negativo del producto de F con G. Igual que el producto tensorial, uno no tiene que usar funcionales, sino que podría definirlo entre funciones que son multilineales y obtener algo, bueno, como lo hicimos aquí, que se puede generalizar, pero hay una complicación adicional con la que hay que tener cuidado, entonces no lo vamos a hacer, por lo menos no ahorita. Lo importante es que con esta nueva definición, o con nuestra nueva notación, lo que tenemos es que el conjunto de F, producto exterior FJ, FI producto exterior FJ, donde I y J varían desde 1 hasta N, con I menor que J, es base de el conjunto de funciones multilineales y alternantes. Perdón, esto en dimensión 2. Básicamente lo que hicimos hasta ahora es una especie de resumen, eh, redefinir algunos, bueno, y definir algunos conceptos en el medio. Y ahora es donde vamos a seguir estudiando las funciones multilineales y alternantes. Y es que ya entendemos qué pasa cuando k es igual a 2. ¿Qué pasa en general? Entonces hablemos un poquito de k igual a 3. Si k igual a 3, entonces FH, producto tensorial FI, producto tensorial FJ, donde H, I y J son elementos desde 1 hasta N, nosotros sabemos que este es base del conjunto de funciones multilineales o de 3, ¿verdad? Los productos son bases de espacio. ¿Qué pasa si pedimos que sean funciones alternantes? Entonces, igual que antes, que cuando teníamos k igual a 2, pues digamos que f
está aquí, es una función 3 lineal y alternante, que de nuevo esto está contenido en el conjunto de funciones multilineales. Entonces sabemos que f se puede escribir como una suma desde h igual 1 hasta n, desde igual 1 hasta n, aquí igual que antes, o igual, todavía estamos suponiendo que la dimensión de v es n, sumatoria desde j igual 1 hasta n, aquí hay un índice a sub h y j, y tenemos este tensor. Entonces, ese aquí, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que si repetimos en dos vectores, sabemos que f de v1, v1, v2, o voy a ponerle vj, cualquiera, nosotros sabemos que este es 0, ¿verdad? Por ser alternante sabemos que es 0. Sabemos que si la primera y la segunda entrada son la misma, es 0, pero de forma similar, sabemos que si la segunda y tercera son iguales, o la primera y tercera son iguales, nos da 0. Eso es la definición de alternante. Esto de aquí nos va a decir que a sub h y j es igual a 0, si h es igual a i, o i es igual a j, o j es igual a h. Entonces ya nos quita algunos términos de encima. Bueno, pero ¿qué dices siendo alternante la función? Trabajemos con los primeros tres índices, 1, 2 y 3. Nosotros sabemos que f de v1, v2, v3, si uno intercambia dos de lugar, por ejemplo, cambie v1 con v2 y nos da que es un negativo, ¿verdad? O sea, aquí lo que estamos diciendo es que a sub 1, 2, 3 es el negativo de a sub 2, 1, 3. O sea, si ya conocemos el índice de 1, 2 y 3, también conocemos el de 2, 1, 3. Bueno, no es el único, porque vean que si uno agarra, si uno cambia la entrada 3 con la 1, la misma cosa nos da el negativo de FV1, V2, V3. O si uno intercambia la fila 3 con la fila 2. Entonces, lo que acabamos de decir es que a sub 2, 1, 3 es lo mismo que a sub 3, 2, 1, que es lo mismo que a sub 1, 3, 2. Todos son el negativo de a sub 1, 2, 3. Hay 6 órdenes posibles de estos coeficientes, del H y J. Nos falta todavía más órdenes. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa si estamos en este e intercambiamos eh, la entrada 1 con la 3? Entonces tenemos que F de V2, V3, V1 es lo mismo que el negativo de F V2, V1, V3. Y nosotros sabemos que este a su vez es el negativo de F de V1, V2, V3. O sea que estos de aquí son iguales. F, V1, V2, V3. Y lo que dejamos de decir es que entonces el coeficiente que acompaña a 2, 3, 1 es igual al de 1, 2, 3. Y hay un orden que todavía no hemos contemplado. F de V3, V1, V2. Este de aquí sería el negativo. Si yo agarro F
y digamos que cambio el 3 y el 1 de lugar otra vez, pues V1, V3, V2, y este de aquí sería negativo de si intercambio el 3 y el 2 de lugar. Bueno, aquí se cancela el negativo y nos queda FV1, V2, V3. Y la conclusión es que este índice que acompaña a 3, 2, 1 es lo mismo que el que acompaña a 1, 2, 3. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Vean que hay entre los vectores de la base, o sea, nosotros sabemos que F es combinación lineal de elementos de la forma H tensor FI tensor FJ. Y lo que estamos viendo es que si conocemos el coeficiente de FI tensor F2 tensor F3 en F, también conocemos los de, pues todos los órdenes posibles. Ahí, ok. También conocemos todos los demás órdenes posibles. Eso está aquí. Lo que vamos a tener es lo siguiente. Quiere decir que si ya sabemos el coeficiente 1, sabemos los demás. Y es parecido a lo que ocurría en cuando k es igual a 2. La única diferencia es que esto es, por supuesto, que es más complicado. Aquí sí ya sabíamos el orden IJ, sabemos el orden JI, cuál es su coeficiente. En este caso, pues, es más complicado porque son más órdenes. Pero si ya conocemos en un orden, ya conocemos su valor en los otros 5 órdenes más. Y aquí estamos usando, hay 6 formas de ordenar 3 números. Entonces, eso lo que nos va a decir es que este conjunto de funciones multilineales alternantes es generado por FH tensor FI tensor FJ y sus órdenes posibles, todo en una sola suma. FH tensor FJ tensor FI tenemos FI tensor FH tensor J, tenemos FI, ya, creo que menos, más, FI, FJ, tensor FH, ya tenemos FJ, tensor FH, tensor FI, y menos FJ, tensor FI, tensor FI. Es generado por estos vectores. Y las condiciones son que todos son diferentes y solo hace falta considerar un orden. Entonces lo vamos a escoger así: 1 menor o igual que h, que es menor que i,
que es menor que J, todos ellos menores o iguales que N. ¿Ok? Entonces, la buena noticia es que podemos simplificar esto con un producto exterior, y lo vamos a anotar así. FH, producto FI, producto FJ. Es base de este espacio. Ok, bueno, eso sí se ve como un poquillo complicado, se puede complicar un poco más, ¿no? Tenemos estos vectores, podemos usar esta notación, que va a significar, bueno, algo de aquí. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es, ya sabemos quién es, si ya sabemos el coeficiente de, bueno, si ya sabemos lo que F le hace a V1, V2, V3, también sabemos lo que le hace a todos sus órdenes, por lo menos cuando K es igual a 3. Lo que hicimos fue que si intercambiamos dos elementos, ya sabemos lo que le va a pasar. Intercambiamos otros dos elementos y estamos obteniendo los 6 órdenes posibles. Eso es lo que vamos a ver que ocurre en general. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos es que la dimensión de este espacio, estos tres, básicamente lo que estamos haciendo es escogiendo 3 índices distintos. Entonces nos da n escojo 3. Este de aquí es n por n menos 1 por n menos 2 sobre 6, que es el número total de formas de escoger tres elementos de n. Eso sería, para recordarles, el número de subconjuntos de tamaño 3 del conjunto de elementos desde 1 hasta n. Es importante ver que lo que estamos diciendo aquí es básicamente lo siguiente. Para entender F, ¿verdad? Hay que entender lo que, lo que le hace a una base. Bueno, aquí es un poco ambiguo esa parte porque en realidad estamos hablando de catuplas de elementos de una base. Entonces, catuplas de elementos de la base. ¿Sí? Si F es multilineal, si F es alternante, esto sería, en general, esto es para multilineales. Cuando es multilineal, lo que hemos dicho, y entonces hay muchas sumatorias, pero lo importante es recordar que lo que estamos haciendo es ver qué le hace a catuplas de elementos de una base. Y si F es alternante, lo que vemos es que F solo es diferente de 0, si no repetimos vectores. ¿Ok? Entonces aquí es donde está la diferencia entre estos números que aparecen. Por ejemplo, cuando K es 3, n al cubo son todas las tripletas de números de 1 hasta n, y es la dimensión de las multilineales, porque tenemos que entender qué hace cada una de estas tripletas, mientras que cuando es alternante, no podemos repetir. No podemos repetir vectores. Y es por eso que entra en escojo 3, que es número de tripletas, de formas de agarrar 3 conjuntos, pero sin importar su orden, sin tomar el orden en consideración. A diferencia de las tuplas, que no solo consideran el orden, sino que permite que haya elementos iguales. Entonces, F solo es diferente de 0 si no repetimos vectores. Y
Si conocemos su valor en una tripleta, lo conocemos en los demás órdenes. Bueno, eso es lo que vimos aquí. ¿Qué pasa en general? ¿Será que si conocemos para un conjunto de tamaño K, reordenando los elementos también lo consideramos para el conjunto de tamaño K?